Génesis es el comienzo de todo en la Biblia. Nos menciona el comienzo del universo. El vocablo vara, traducido creó, está relacionado solo con la actividad de Dios y significa crear de la nada. Se refiere a crear la materia, la vida animal y el ser humano. Todo lo que tiene vida y que llenaría lo que estaba vacío. Dios convirtió la energía de su palabra en materia. Muy contrario a lo que enseña la ciencia, que se puede generar energía a partir de la materia. Cada etapa de la creación preparó el camino y el ambiente para la siguiente. El punto culminante era preparar un hogar o ambiente adecuado para la humanidad. Dios hizo todo perfecto. Y vio Dios que era bueno. Al término del sexto día, Dios observó que su obra demostraba equilibrio, orden y estaba perfectamente adaptada para el desarrollo físico, psicológico y espiritual de cada ser humano. Toda la perfección y el cuidado diseñador de Dios se especializaron en el ser humano. Fue un acto trascendental de la Trinidad. Aunque el material usado para el cuerpo de los humanos es arcilla simple, su diseño fue ingenioso, maravilloso y sobrepasó toda la tecnología de todos los tiempos. Dios creó al ser humano diferente a los demás miembros de la creación. Fue dotado de cuerpo, alma y espíritu para llevar una vida terrenal y espiritual. El hombre fue hecho a imagen de Dios y por lo tanto tiene dignidad. Es un ser espiritual capacitado para tener una conducta moral que honra a Dios y a la humanidad. La palabra y las promesas de Dios se empoderan a través de nuestra fe obediente para afectar positivamente a toda nuestra descendencia generacional. Dios estableció el espíritu de las primicias para bendecir el producto de nuestras manos, nuestro trabajo, nuestras empresas y todos los recursos que nos permiten llevar una vida digna. La bendición del eterno Dios enriquece y el afán no agrega nada a la riqueza. Proverbios capítulo 10, versículo 22. La Fundación Visión Familiar les invita a participar de la bendición del conocimiento teológico del Espíritu de las Primicias. ¿Qué es el Espíritu de las Primicias y cómo se aplica a nuestra vida familiar? El Espíritu Santo opera su poder sobre la tierra para producir vegetales. Moisés cita: Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12. El Espíritu Santo opera su poder en las aguas para producir animales. Moisés cita: Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y vio Dios que era bueno. Génesis capítulo 1, versículo 20-21. El Espíritu Santo opera su poder en la tierra para producir animales. Moisés cita: Luego dijo Dios, produzcan la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Y vio Dios que era bueno. Génesis capítulo 1, versículo 24 y 25. El Creador garantizó con su palabra la provisión permanente para el ser humano. El Espíritu certifica en Génesis capítulo 8, versículo 22. Mientras el mundo exista, siempre habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Desde la antigüedad Dios demandó del ser humano los primeros frutos de los primogénitos, de los animales y también de las labores agrícolas. 3 veces al año todos los varones deben reunirse en santa convocatoria ante Dios para rendirle homenaje. Éxodo capítulo 23, versículo 14 al 18. Estas 3 fechas festivas eran: en primavera la Pascua, no ofrecer pan fermentado; en verano Pentecostés, con las primicias santificaban toda la cosecha; y en otoño la fiesta de los tabernáculos.
se acababan de recoger los frutos de la tierra, debían dar gracias a Dios por los beneficios recibidos en la cosecha y todo el año. El Espíritu Santo prescribe 3 fiestas religiosas ligadas a la vida laboral. Levítico capítulo 23, versículos 9 y 10. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar y sieguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. Dios demanda de su familia en Deuteronomios capítulo 26, versículo 1 y 2. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. De esta ley divina aprendemos 3 principios sobrenaturales. En primer lugar, reconocer a Dios como el dueño de todo lo creado. La Biblia enfatiza que el verdadero dueño es aquel que tiene algo sin haberlo recibido de nadie. Este no necesita de nada porque lo tiene todo. Él no le rinde cuentas a nadie. Solo Dios, el Creador, cumple con todos estos requisitos. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, narra el pensamiento de David respecto al dueño. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosa semejante? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. El apóstol Pablo reconoce a Dios como el verdadero dueño. En Hechos capítulo 17, versículo 25 expresa: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Nadie tiene nada y algo que no haya recibido de alguien. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7 vislumbra: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieses recibido? El apóstol Pablo certifica en la primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 7: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Todo le pertenece al eterno Dios. Él creó todo para su gloria y su regocijo. Isaías capítulo 43 versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El apóstol Pablo habla del poder de Jesucristo en Colosenses capítulo 1 versículo 16. Porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El Espíritu da testimonio de su poder creador en Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Génesis capítulo 1, versículo 1, Juan capítulo 1, versículo 3, Salmo capítulo 24, versículo 1 y 2, Salmo 100, capítulo 3, Salmo 149, versículo 4. La Biblia certifica que el Señor es el dueño de toda la tierra, del ser humano, de los animales y de todo lo que existe. Dios lo proclama en Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. David lo reconoció en el Salmo capítulo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Espíritu confirma en Ageo capítulo 2, versículo 8. Mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. David reconoce la soberanía y la autoridad de Dios sobre todo lo creado.
En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 cita: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las primicias son un reconocimiento de la supremacía y soberanía divina. Las primicias nos motivan a reconocer a Dios como el dador de todos los bienes que constituyen el sustento y el alivio de nuestra vida natural. De esto puede leer en Santiago capítulo 1, versículo 17. Moisés sintetiza la orden divina: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. Éxodo capítulo 23, versículo 19. La fertilidad de las primicias es una forma de reconocer que es el Señor quien dispensa la fertilidad de la tierra que emana leche y miel, y también los recursos que nos permiten vivir dignamente, y que todo le pertenece a Él. Las primicias constituyen una demostración de gratitud hacia el Creador por su provisión. Éxodo capítulo 34, versículo 22 al 26. Eran 7 frutos: trigo, cebada, uvas, higos, granadas, olivas y dátiles. Cuando damos primicias, estamos reconociendo que el Señor ha cumplido su palabra y que nos ha bendecido. La gratitud a Dios es uno de los principales incentivos para rendirle culto al Señor con todo lo que somos y tenemos, de lo cual las primicias y diezmos son símbolo y señal. Las primicias hacen parte de la herencia que el Señor da a cada hijo. Génesis capítulo 26, versículo 1. En las primicias también se reconoce y confiesa a Dios como Redentor y Rey. Las primicias son un medio de acercamiento entre el cielo y la tierra, entre el ser humano y Dios. Deuteronomios capítulo 26, versículo 1 al 9. Éxodo capítulo 34, versículo 26. Las primicias manifiestan un acto de fe. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios. Éxodo capítulo 34, versículo 26 cita: Las primicias de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Es una forma de ofrecer homenaje de adoración al Creador. Y adorarás delante de Jehová tu Dios, y así desvirtuar la opinión popular que los baales cananeos tenían el poder sobre la fertilidad de la tierra. Para alegrarte por tantas bendiciones provistas por el Creador, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Esta ofrenda de las primicias debía terminar con un banquete alegre de familia al que debían ser invitados los necesitados, el levita y el forastero extranjero asilado a la sociedad israelita. Las primicias son un medio de honrar a Dios. Las riquezas son secundarias, frágiles, efímeras. Dios bendice a quien le honra dando buen uso de ellas. La ley manda ofrecer las primicias de los frutos para reconocer a Dios como autor de todos los bienes temporales. Proverbios capítulo 3, versículo 9 cita: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Un segundo principio es dar a Dios lo primero y lo mejor de lo que tenemos. Las primicias o primeros frutos eran los mejores y por ello debían consagrarse al Señor. Quienes consagran a Dios los días de su juventud y las primicias de su tiempo diario le ofrecen sus primeros frutos. Abel entendió este principio. Moisés cita: Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis capítulo 4, versículo 4.
Abraham entregó el primogénito de su vida al Señor. Abraham demostró ser temeroso de Dios. Génesis capítulo 22, versículo 1 cita: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriat, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Abraham reconoció la soberanía de Dios sobre la vida de su hijo. Génesis capítulo 22, versículo 10 cita: Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. La mejor evidencia de nuestro temor a Dios es nuestra pronta y voluntaria disposición a obedecerle, servirle y honrarle con lo mejor de nosotros. Este acto de renuncia de Abraham recibió gran recompensa de Dios. El Señor confirma la promesa con un juramento. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Multiplicaré tu descendencia. Cuán numerosos e ilustres han sido los descendientes de Abraham. Algunos se glorían de tener a Abraham por padre. La promesa tenía como propósito central apuntar hacia Cristo el Mesías y la gracia del Evangelio de redención. Ana ofreció a Samuel su hijo, la primicia de sus generaciones, demostrando su temor a Dios. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 19 cita: Y Elcaná se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí Jehová. Ana reconoció que todo cuanto damos a Dios lo hemos recibido previamente de Él. Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 14 al 16. Con este acto, Ana cambió la historia de toda una familia, de una nación y de un reino. Samuel llegó a ser uno de los personajes más reconocidos de toda la historia mundial. Fue juez y profeta de Israel. La viuda de Sarepta ofreció lo primero a Dios. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 9 cita su encuentro con Elías. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y ella respondió: vive Jehová Dios, que no tengo pan cocido. Solo un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La obediencia a esta ley genera que las bendiciones de Dios desciendan abundantemente sobre cada familia. Un tercer principio es negarnos a sí mismos, reconociendo la bendición que emana de la gracia de Dios. Las primicias nos enseñan a negarnos a lo mejor para entregarlo a quien tanto amamos. Los primeros frutos son atractivos y valiosos. Con ellos agasajamos a personas que nos visitan o hacia quienes sentimos especial afecto. Deuteronomio capítulo 26 versículo 1 cita:
cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Las primicias simbolizan o representan la totalidad de la cosecha. Las primicias son un modo de consagrar la nueva cosecha al Creador. En nuestro tiempo son un modo de consagrar nuestro poder laboral anual al dueño de todo. Las primicias nos ayudan a entender que negarse a sí mismo es olvidarse de uno mismo, de los propios intereses. Las primicias nos ayudan a comprender que negarse a sí mismo es conectarse radicalmente a Jesús y centrar la vida en Él. Las primicias nos enseñan que negarse a sí mismo es conectarse al plan de Dios. Es tomar una actitud de servicio incondicional, dispuesto, si fuere necesario, a perder la vida. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Marcos capítulo 8, versículo 35. Las primicias nos ayudan a asimilar que negarse a sí mismo es una de las condiciones del discipulado de Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Estás dispuesto a entregar tu corazón, que es tu tesoro más valioso, a los pies de Jesucristo? El espíritu de las primicias nos ayuda a fusionarnos con Cristo. Para entrar en la dinámica de negarnos a sí mismos es necesario tener los mismos sentimientos y criterios de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. El espíritu de las primicias nos ayuda a entender que al negarnos a sí mismos, nos vamos configurando, alineando y conformando al corazón de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aprender a negarnos a sí mismos nos ayudará en este proceso a conocer el tesoro valioso del Evangelio. Mateo capítulo 13, versículo 44 dice: El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo, y por alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. Descubrir a Jesús como el tesoro más precioso, como lo único importante, lleva consigo una vida de alegría y de entrega. El espíritu de las primicias nos ayuda a entender el valor del sacrificio de Jesucristo en la cruz. La cruz es la evidencia suprema del amor divino. La cruz es la expresión suprema de la autoridad divina. La cruz es una manifestación especial del amor del Padre para con sus hijos. La cruz expresa el amor más sublime del Hijo de Dios hacia una humanidad caída. El espíritu de las primicias nos enseña lo que es el verdadero amor. Jesús es el verdadero amor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16 dice: En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Para Él solo hubo un acto de amor puro en toda la historia. Este acto fue la entrega de sí mismo por los pecadores. Fue un acto de puro e inmerecido amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10 dice: En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
El verdadero amor es el amor de Dios. Él lo manifestó entre nosotros en 1 de Juan capítulo 4 versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Acompáñeme en la oración que activa la bendición sobrenatural generacional de las primicias. Por nuestra fe obediente a la palabra de Dios y el reconocimiento de la autoridad espiritual de Jesucristo, hacemos la siguiente declaración. Declaro hoy ante el Señor mi Dios que por mi fe en Jesucristo, yo y mi familia disfrutamos de la bendición generacional y de la vida abundante que el Señor prometió desde nuestros antepasados. Señor Jesucristo, pido en el nombre de toda mi familia que las fuentes de los cielos estén abiertas todo el tiempo, que inclines tu oído a nosotros y bendigas los negocios y las empresas donde todos laboramos y producimos bienes para honrar a la comunidad. Jesucristo, oramos que bendigas el entorno de posesión que nos has dado, tierra que fluye leche y miel. A partir de hoy, procuraremos vivir de acuerdo con tus mandatos y enseñanzas. Declaro yo y mi familia, viviremos en la primavera del Espíritu y disfrutaremos de la cobertura del eterno Dios y seremos muy prosperados. Señor Jesús, todos estamos muy agradecidos contigo hoy. Tus beneficios son incomparables. La fidelidad a tu palabra nos asombra cada día. Hoy hago partícipe a quien me ha enseñado la palabra de las primicias de mi familia con las cuales consagro el poder productivo y laboral de todo el año. Declaro hoy que las primicias es una analogía de una vida consagrada a Cristo. Mis declaraciones las afirmo y creo que son certificadas por la palabra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.